Camiseteros, recuerdan que hace unos días compartí con ustedes cómo me colaron una camiseta copia del Real Madrid 1999. Esta que tenemos aquí, pues bien, les tengo noticias. Creo que me he equivocado y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes la investigación que realizamos para determinar si esta camiseta en efecto es una copia o es original. ¿Te interesa? Seguro que sí. Venga, acompáñame. Primero, si no has visto el video anterior, te invito a que lo hagas, ya que en él te comentaré cuáles fueron mi punto de vista para determinar que la camiseta era falsa. Te lo dejo en las pestañas. Si ya lo viste, pues sigue adelante, y si no, te invito a que pauses este video y te vayas a verlo. Luego nos vemos aquí. Las reacciones a aquel video no se hicieron esperar cuando muchos coleccionistas del Real Madrid me contactaron por privado del Instagram para comentarme sus inquietudes y señalar ciertos puntos de vista, los cuales me parecían en algunos casos muy respetuosos y correctos y otros un tanto agresivo-pasivos que bueno, a esos coleccionistas preferí no contestarles. Pero bien, a los que me contactaron de manera educada presentando sus puntos de vista y sus pruebas, de verdad que comenzamos a entablar una conversación para ver si lo que ellos estaban suministrando era correcto. Señores, debo admitir que me he equivocado, pues no conocía que existía una variante de dicha camiseta con el sponsor enflocado y con relieve. Las dos variantes que yo conocía eran la variante con vinilo y la variante con serigrafía. Es por ello que cuando encontré, haciendo la investigación para aquel video, las que tenían relieve generalmente conducían a páginas de compraventa de camisetas réplicas AAA chinas, copias en definitiva, entonces asumí que la camiseta que me había llegado, ojo, no lo aclaré en el video anterior, pero estaba 100% seguro que la persona que me la vendió no lo hizo con ninguna mala intención, ¿vale? Aclarado ese punto, la camiseta que me llegó supuse que era una camiseta de estas réplicas. ¿Por qué lo supuse? Vamos a los hechos. La camiseta se encuentra en perfectas condiciones, prácticamente salida de la tienda. Todos los coleccionistas sabemos que existe lo que se llama el dead stock, que básicamente es camisetas que nunca se vendieron y que se quedaron en los almacenes. Estas camisetas suelen venir con etiqueta y están muchas veces sin usar. Esta camiseta no tenía la etiqueta desprendible, pero sí que parecía un deadstock o una fabricación reciente. Los acabados y costuras en perfectas condiciones, etiquetas sin ningún tipo de signo del paso del tiempo. Bordados perfectos y lo más importante es el B-Code o esta pequeña etiquetica que encontraremos desde el año 1999 en las camisetas y productos de Adidas, donde nos muestra el número de modelo, importantísimo para determinar mediante la herramienta que tú prefieras, Google Lens, Google o buscándolo a través de otros vendedores, puedas buscar el número de modelo y corroborar si la camiseta que tú tienes es original o no. En aquel momento me hizo pensar, al encontrar que el número de modelo era correcto, que nuestros amigos fabricantes de copias habían dado con la tecla y estaban comenzando a fabricar camisetas de muy buena calidad con los códigos. Esto alertó a muchos de ustedes. Los que me contactaron les dije, no se alarmen. Esto no será ni el 1% de los casos. El método para determinar si una camiseta es original o copia a través del número de modelo sigue siendo un método sumamente fiable. Y después de que veas el video de hoy, sabrás que mucho más aún. Todavía nuestros amigos parece que no han llegado a ese punto. Ahora bien, dentro de los coleccionistas que me contactaron, como Xavi de Camisetas Football Room, hay uno que destaca y se llama Arnaldo Football Shares. Te dejo los links de su Instagram en la parte inferior. Este es un coleccionista que se destaca por conseguir camisetas únicas del Real Madrid y tiene cantidad de modelos impresionantes. Es un especialista dentro del coleccionismo de las camisetas del Club Merengue. Él me comenta que dentro de su colección tiene esta camiseta con el flocado en relieve y que la compró en la época, con lo cual se descarta que sea una camiseta copia. Además de que nos demuestra de que sí se vendió de esa forma durante el 99 al 2001 cuando se vendió esta camiseta. Amablemente, este coleccionista Arnaldo me suministró fotos de sus modelos que comparto con ustedes y pudimos conversar para poder ir investigando si la camiseta que yo tenía o que tengo en este caso en efecto es original
o copia. Hay mínimas diferencias, pero les recuerdo que en los 90s y 2000 las camisetas podían tener ligeras diferencias dependiendo de la fábrica donde fueron fabricadas o incluso dependiendo del lote. En el mismo B-Code podrán encontrar el mes y año de fabricación. En lotes diferentes es lógico pensar que pueden haber mínimas diferencias. La camiseta que presenté en el video anterior tiene el código correcto, una señal que debería decirnos que la camiseta es original. Sin embargo, por las calidades de los bordados, los colores impolutos, yo tuve la duda, y si a eso le sumamos que en lo particular yo desconocía que ese sponsor sí se había fabricado para ese determinado modelo, entonces podríamos asumir que con las pruebas que me está presentando Arnaldo a través de su colección que probablemente la camiseta sí es original. Ahora bien, ya teniendo la certeza de que el código de modelo es correcto, decidí investigar un poco más en eBay, por ejemplo, para determinar si encontrábamos alguna camiseta que tuviese las mismas características de la camiseta que yo señalé como falsa. En eBay encontramos gran variedad, desde camisetas que coinciden prácticamente al 100%, ojo, ninguna en tan perfecto estado como la que yo tengo, pero que sí nos deja ver que es probable que sea una camiseta original. También encontramos camisetas que están intentando vender como originales sin presentar el V-Code y además que tienen detalles que no corresponden con las camisetas de los 90s, como son estos pequeños troquelados que vamos a ver aquí, se los enseño. Ven, se dan cuenta que en estas etiquetas de Adidas dentro del cuello, la original tiene unas pequeñas muesquitas en los costados, mientras que las copias modernas no tienen dicha muesca. Ese es quizás un punto a tener en cuenta. Por supuesto, además debes verificar el número de serial. Encontramos también en las investigaciones una foto del catálogo de Adidas y Real Madrid del año 99, donde nos muestra que es la tercera camiseta versión fanático, nos pone el código de modelo y miren un poco más abajo el número de modelo del kit de niños. Muchos de ustedes me han contactado en algún unboxing que realicé donde les mostraba una camiseta del Real Madrid que me señalaban que era copia. Mentira. Fue en un post de Instagram donde muchos me dijeron: esa es una camiseta copia, mira el cuello, no es original. Y yo les comentaba que era una camiseta de niño. En efecto, aquí lo podéis comprobar. Ese modelo existió y el cuello es ligeramente diferente. Por eso a muchos coleccionistas les gusta también tener los modelos de adolescentes para tener esas pequeñas variantes. En el catálogo no se logra apreciar si la camiseta que luce Raúl tiene el relieve enflocado, pero ya tenemos la seguridad de que sí se vendió de esa manera. Enflocado o textura de terciopelo con relieve en vinilo e impreso. Esa fue mi error al haber aseverado algo que no era correcto. Y lo lamento de corazón si generé algún tipo de angustia en alguno de ustedes coleccionistas que se haya alarmado por dicho hecho. Si existieron y tu camiseta si tiene el código correcto, además tiene señales de uso que nos representen más de 20 años, entonces tú tendrás una camiseta original. De corazón estoy muy agradecido con todos los que me contactaron a través del vídeo. Siempre es interesante conversar sobre camisetas y conocer vuestros puntos de vista. En especial un saludo para Arnaldo Football Shirts. Aquí les dejo el Instagram, visítenlo, van a alucinar con todas las piezas que tiene, por toda la información que me suministró y que ayudó a demostrar, creo, con toda seguridad de que la camiseta que presenté en aquel momento como una copia es una camiseta original. Esa es la conclusión. De momento, chicos, podemos estar tranquilos. Los que están copiando camisetas todavía, por favor, esperemos, no están colocando códigos correctos. Al menos hasta el momento, ya que las copias cada día están haciéndolo mejor. Entonces, en conclusión, todos podemos cometer errores y esto es lo importante de conversar con otros coleccionistas, de generar una comunidad cohesionada donde la ayuda y el compartir información sea la orden del día. Dejar a un lado la envidia y crear una comunidad sólida y fuerte. De corazón, de nuevo, gracias.
Por cierto, aquí les dejo un vídeo de la sección Atrapando Mentirosos, donde indagamos en tiendas de fútbol que son de dudosa procedencia. Si conoces alguna que quieras que investigue, déjalo abajo en los comentarios. Te dejo el vídeo por aquí por si no lo has visto. Like, suscríbete y comparte. Chao.